Muchas gracias, muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Nos perdimos la parte más importante del programa, una confesión de parte del doctor Carlos, pero vamos a volver a preguntar al doctor Carlos para ir a su club después del final del programa. Contento de compartir. Tenemos esta noche dividido el programa en dos bloques. El primer bloque está con nosotros el ministro. Él tiene una partida de títulos, casi una universidad nacional. El doctor Carlos Pereira tuvo como presidente del Banco de Fomento en mi época, y hay que reconocer, realmente revolucionó el banco. Muy buena imagen, muy buena impresión durante su permanencia en el Banco de Fomento. Continuó luego en los dos gobiernos siguientes, quiere decir que tiene algo que está haciendo bien, por eso es que sigue continuando en 3 gobiernos consecutivos. Hoy al frente del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Urbanismo, un ministerio crucial por lo que vamos a ir tocando. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias antes que nada por la invitación y contento de estar acá compartiendo este programa. Cuando habíamos resuelto con la producción compartir contigo, se debe a un tema fundamental. Hay una gran necesidad de vivienda, sobre todo en la clase media. Está la mitad de Zaparahuito y Sacueve, ministro, y tienen necesidad de vivienda, jóvenes que se graduaron, que están haciendo su estudio de grado y que necesitan una vivienda. Y para todo ello nada mejor que hablar con el ministro, porque si construimos viviendas, solucionamos la problemática del déficit habitacional y al mismo tiempo sentamos las bases para una reactivación económica. Así que un temón esta noche, ministro. Sí, realmente cuando hablamos de vivienda en nuestro país, necesariamente tenemos que hablar del déficit habitacional que existe. En ese sentido, a fines del año 2020, las estadísticas de nuestro país cerraban en 1.152.000 viviendas aproximadamente como déficit, dentro del cual el 87% hablaba del déficit cualitativo más que cuantitativo. ¿Qué quiere decir eso? Y ahí hay que entender de que el déficit cualitativo se refiere a la calidad de la vivienda, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos con la gente, muchas personas tienen una vivienda, por más humilde que sea, y uno puede ver a primera vista de que esas viviendas tienen necesidades, ¿verdad? Sí. Muchos les falta terminación, otros tienen necesidad de incorporar una pieza más por la venida de un nuevo miembro de la familia. Y en ese sentido nosotros tenemos también en el Ministerio un programa de apoyo, que es un subsidio habitacional. Pero perdón, entonces por mejoramiento. 1.152.000 viviendas no es tan así entonces. No se refiere como... Hay un sesgo importante 80 ¿y cuánto por ahí. El ciento 87% es déficit cualitativo. A la flauta. Entonces no es que existan necesidades de Entiendo. 1 millón de viviendas, Entiendo. sino que la mayor cantidad de viviendas, Sí. aproximadamente 800.000 viviendas, baño, una pieza, sí, necesitan de una mejor calidad de vivienda, Ok. necesitan mejorar para poder ser más confortables. En ese sentido, nosotros, doctor, el año 2018, cuando la Secretaría Nacional de Viviendas pasa a ser ministerio, la política nacional de la vivienda recae sobre esta institución. Y en ese sentido estamos trabajando, en este momento estamos revisando y actualizando esa política nacional de vivienda. Yo creo que el desarrollo tiene una dimensión económica, social y ambiental. Sí. Y en ese sentido estamos incorporando no solamente la sustentabilidad urbana como un proceso que implica cambios estructurales importantes que nosotros estamos haciendo en el ministerio. El ministerio hoy tiene un viceministerio de urbanismo, tiene un viceministerio de infraestructura y de vivienda. El viceministerio de urbanismo es vital. Estamos trabajando de manera transversal apoyando a los 261 municipios que existen en el país. Qué suerte. Y estamos también apoyando a los gobiernos departamentales, ¿verdad? Son 17 departamentos. En mi época, qué mal trabajábamos con CONAVI, no se tenía. Y realmente, doctor, espacio público. hay que reconocer de que la falta de planificación siempre ha sido un problema, ¿verdad? Es un buen punto, doctor. A mí Yo me te tocó felicito de estar entrada en la por eso. planificación y eso lo llevo, y de hecho que siempre lo utilicé como base y como pilar fundamental de gestión y de gerenciamiento, ¿verdad? Yo creo que en diferentes instituciones, y más todavía con la pandemia hoy,
La pandemia nos ha prácticamente develado las debilidades que tenemos a nivel institucional en muchas empresas del Estado, y eso, independientemente del impacto que causó a nivel sanitario, eso también a nosotros nos doblegó esfuerzo de mirar de otra manera distinta, entender de que la pandemia implicaba cambiar procesos, implicaba mejorar procedimientos, desburocratizar sistemas de trabajo que ya no se compadecían con la nueva realidad económica y social por la que estábamos pasando a nivel país. Sí. Y la pandemia impacta no solamente en el ámbito sanitario, sino que empieza a dejar gente sin empleo, ¿verdad? Entonces, necesariamente nosotros de las instituciones públicas tenemos la obligación de cambiar el sistema de trabajo y de empezar a dar respuestas más rápidas, empezar a dar respuestas y alternativas a la ciudadanía. Ahí es donde nace este programa de subsidio habitacional para la clase media. Esta ley 5.638 ya estaba vigente desde el año 2016, pero por razones que no conozco, eso no se ha implementado. Entonces lo que hemos hecho, porque tuvimos restricciones presupuestarias importantes, tuvimos 30 millones de dólares menos de la donación de Taiwán, que fue redireccionado al Ministerio de Salud para compra de vacunas, y un 35% menos en el presupuesto institucional. De manera que esos son impactos que hemos tenido y nos ha obligado a revisar mejor y a explorar otras posibilidades de mirar programas que no han tenido tanto impacto social en el Ministerio. Hemos discontinuado con esos programas para poder reprogramar esos recursos y hoy tener 14.000 millones de guaraníes aproximadamente en la AFD como fiduciario. Y finalmente esa es la suma con la que nosotros hoy estamos encarando esta primera etapa de subsidio habitacional para la clase media. ¿Y esos 14.000 millones, te parece a vos, ministro, con toda sinceridad, que es suficiente por año, me imagino, verdad? Es lo que pudimos hacer en este último trimestre. Es por año, 14.000 millones sí, por año. Es por este año. Y para es el año probable que viene tenemos sube. Posiblemente vamos a tener una mayor cantidad de recursos asignados a este programa, ¿verdad? Definitivamente no hay monto que sea suficiente, ¿verdad? Es cierto. Siempre las necesidades insatisfechas van a ser mayores que los recursos con que contamos. Por eso es importante la interacción del sector privado. Yo creo que el Estado tiene la obligación de crear las condiciones como la que nosotros hoy estamos haciendo, y también hacer equipo con el sector privado, de modo que hoy, con todas las herramientas que existen en el sistema financiero, creo que hoy la banca pública está ofreciendo un enorme abanico de posibilidades, no solamente a los desarrolladores inmobiliarios, sino a los beneficiarios que hoy están pagando alquiler y que pagan sumas importantes, pero que nunca han podido acceder a una vivienda por la falta de resto financiero en sus ingresos, porque ya no les sobra, ¿verdad? ¿Y cuál es el criterio que utiliza el ministerio que está a tu cargo, ministro, ahora, como para, por ejemplo, beneficiar? ¿Quiénes son los que prioritariamente debieran beneficiarse con el programa de vivienda para la clase media? Nosotros creemos que esta primera etapa de lanzamiento de este programa de subsidio habitacional para la clase media está orientado a familias que ganan entre un salario mínimo y medio hasta 7 salarios mínimos. 1,5 a 7. Sí, yo creo que es un poco lo que faltaba, doctor. Siempre ha sido muy reclamado y ha sido muy postergado aquel trabajador, aquella trabajadora que ganaba un sueldo mínimo y un poco más, y con eso nunca ha podido tener la posibilidad de tener un subsidio, ni mucho menos un crédito a largo plazo para acceder a su vivienda. Y más aún hoy que con la pandemia quedó el temor de mucha gente de que al perder su trabajo prácticamente ya no tenía una manera de demostrar sus ingresos, y que ha sido la tradicional fórmula de requerimiento, sobre todo de las entidades financieras, del famoso certificado de trabajo. Hoy una persona que perdió su empleo por la pandemia, de repente se descubrió su capacidad de creatividad, su talento, su emprendedurismo hace de que hoy pueda trabajar por cuenta propia, pueda estar enseñando en su casa, pueda estar trabajando, compartiendo 2 o 3 entidades en las que trabaja por hora, y quizás tenga un ingreso superior incluso. Sí, solamente en muchos casos está en un sector informal, sí, en donde no se compadece un poco a veces la generación de ingresos
con la demostración del mismo, ¿verdad? ¿Y qué hacen en esos casos? Y nosotros hemos estado trabajando con la banca pública. Aprovecho este espacio privilegiado de comunicación también para agradecer a los bancos, a las financieras, a las cooperativas, que han entendido que la pandemia era un momento de mirar para flexibilizar también los requisitos. Yo creo que hoy este programa de viviendas, que tiene un subsidio importante entre el 5 y el 20% del precio de la vivienda, es realmente un puntapié inicial que le va a permitir acceder al crédito complementario. El gobierno te subsidia, por decirte en un ejemplo, de 200 millones de guaraníes. Para un ingreso bajo sería el tope máximo del 20%, y en ese ejemplo sería 40 millones de guaraníes el subsidio. Es una suma importante, y el crédito complementario en ese ejemplo sería de 160 millones de guaraníes, que estaría siendo financiado por un banco, por una financiera o por una cooperativa. Entonces, a largo plazo. A largo plazo. Puede ir entre 15, 20 y hasta 30 años puede llegar con recursos de la AFD. Hace rato que no escucho nada parecido. Lo importante acá, doctor, es de que estas familias que hoy están pagando alquiler puedan sustituir esas cuotas de alquiler por algo propio, y así formarse un patrimonio familiar, que es un poco el anhelo de toda familia paraguaya, ¿verdad? Todos nosotros lo único que tenemos para dejarle a nuestros hijos es una casa, ¿verdad? Y volviendo al tema inicialmente del planteamiento, ya de una visión política, se dijo varias cosas de esta pandemia. Lo que vos dijiste, uno de ellos era que motivó la creatividad de parte de cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo también significó la pérdida de trabajo en muchos casos, ministro. La gente quedó sin su trabajo, y una de las formas de reactivar la economía, yo estoy convencido, es potenciando el tema de la construcción de viviendas. Yo entiendo que tu ministerio, y a lo mejor vos no lo vas a decir, pero yo sí lo puedo decir, fue relegado. Y el ejemplo más paradigmático es el gobierno anterior. Tuvo una hipertrofia, un incremento inusitado en el presupuesto para el ministerio que vos hoy estás al frente, aunque tenía otro nombre en ese entonces, pero es la misma institución, y sin embargo fue desprotegido salud y educación. Y hoy se le atendió de nuevo a salud y educación y se dejó un poco de lado tu ministerio. Yo entiendo eso y no estoy echando juicio de valor ni nada, sino que respeto, porque es una decisión política tomada de acuerdo a las circunstancias de cada momento. ¿A qué voy? Si nosotros ayudáramos a mejorar el déficit habitacional, en primer lugar solucionamos el problema de una familia, y en segundo lugar generamos una cadena de empleo, desde la elaboración de ladrillos, cemento, calgue paraguayo, las tejas, en fin, la gente que construye, la que vende remedios, la que hace empanadas, se reactiva la economía. Sería muy bueno, sinceramente te digo de corazón, sería muy bueno que el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Urbanismo pueda tener una reasignación económica para poder dar solución a más familias y al mismo tiempo ayudar a reactivar la economía. Yo creo que acá es un buen punto ese, doctor, y yo quisiera decir lo siguiente, ¿verdad? Una de las pautas que ha dictado el presidente de la República desde el inicio de la pandemia, cuando yo estaba todavía en la Secretaría Técnica de Planificación y estábamos apoyándole al Ministerio de Salud, ha sido precisamente que las obras no paren, ¿verdad? Cuando exactamente un año atrás, el 2 de noviembre del 2020, yo asumo el Ministerio de la Vivienda, el presidente me dijo, lo único que te voy a pedir es que no paren las obras. Y realmente fue importante esa instrucción, porque el gobierno actuó rápido, reaccionó rápido ante la instauración de la pandemia, que vino a impactar no solamente en el mundo, sino que también en nuestro país, y lo hizo de una manera muy fuerte, ¿verdad? Y el gobierno reaccionó en 3 pilares fundamentales, ¿verdad? Y la inversión pública para generar empleo, el financiamiento para el desarrollo, creando también condiciones para que las empresas quebrantadas financieramente puedan tener un auxilio financiero a través de la banca pública, que también ha sido fundamental su rol, y el crédito para el desarrollo para los sectores más desprotegidos, ¿verdad? Yo creo que la reactivación se dio precisamente y se ha recuperado gradualmente nuestra economía mucho más rápido que los países de la región, los vecinos, Argentina y Brasil, precisamente porque no ha parado el sector de la construcción, que como usted recién muy bien explicó, eso tiene un efecto derrame en toda la economía, en la manera en que en los sectores
donde la microeconomía no se nota, porque siempre hablamos de los grandes números, de los fundamentos macroeconómicos sólidos, pero eso no se nota en el bolsillo de la gente. Tal cual. Sin embargo, cuando miramos el sector de la construcción, cómo emerge y cómo penetra a nivel sectorial, ahí vemos de que se mueve la madera, se mueve el ladrillo, se mueven los oleros, se mueve todo. Como bien usted recién estuvo explicando, se mueve hasta los que venden empanadas, los que venden remedio yuyo, o sea, mueve transversalmente la microeconomía. Y el difícil contexto en que se nos puso en evidencia y a prueba también, hoy nosotros podemos decir de que realmente el sector que contuvo el desempleo precisamente ha sido el sector de infraestructura y de la construcción. Y hoy nosotros podemos decir de que aún con los recortes presupuestarios y con mucha dinámica y cambiando procesos y cambiando procedimientos, estamos recuperando esos espacios para poder reactivar y para poder continuar terminando obras que en el pasado han quedado suspendidas. Eso es importante. Entonces, hay que también reconocer que gracias al funcionariado del ministerio, nosotros hoy podemos llegar a nivel regional y estamos trabajando arduamente en terminar obras que por años por diferentes razones, han sido discontinuadas. Yo creo que hoy el MUP tiene una mirada mucho más transversal, mucho más abierta y está dando hoy posibilidades a familias de clase media que anteriormente no tenían la posibilidad también de tener el brazo solidario del Estado con un subsidio habitacional que no deja de ser importante. Claro, muy importante, nos enteramos de muchas cosas, hasta el 20% subsidia el gobierno y el resto crédito a largo plazo. Vamos a continuar con estos temas muy interesantes con el doctor Carlos Pereira a la vuelta de este corte comercial. De vuelta estamos con el ministro de Vivienda, Hábitat y Urbanismo, el doctor Carlos Pereira, en una charla muy interesante. Tenemos algunas preguntas, pero también tenés otros temas que querés tocar. No sé si le damos un poco de imagen a esto para que el ministro pueda explicar, por favor. Adelante, ministro. Bueno, esto es lo que estábamos explicando recién. Este es el marco regulatorio de la ley 5.638, ¿verdad? Si pueden pasarlo más rápidamente porque ya había explicado. Entonces ya hablamos del 120%. Sí. También ya hablamos. Esas son las condiciones para postular, es muy simple, no tiene que tener inmueble en la zona urbana, ni estar realizando trámite de gestión de compra, no haber tenido subsidio anterior, por supuesto no contar con operaciones morosas ni demanda de inhibiciones, que va a ser una condición que van a solicitar las entidades bancarias y financieras, y la carta de oferta del inmueble a favor del postulante. El ahorro previo que se habla ahí es para los que están en categoría 1 y 2, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver. El ahorro previo es solamente para esas categorías y luego ya está el subsidio habitacional del 5 y 10% y el crédito complementario con el cual se completa el precio de la vivienda. Acá hay una importante característica, que el subsidio, el monto mayor del subsidio está concentrado obviamente para el nivel menor de ingreso, ¿verdad? Ahí ustedes en esa placa pueden ver de que el subsidio puede llegar, en un ejemplo, de hasta 228 millones de viviendas. El subsidio es 45 millones de guaraníes y un poco más. De manera que el crédito complementario es el 80% y termina siendo financiado el 100%, ¿verdad? La idea justamente ha sido pensar en que la generación de cuotas del crédito complementario le permita holgadamente pagar a las personas postulantes la cuota de sus casas y sustituir definitivamente el alquiler, incorporando un patrimonio familiar y con ello acceder a su vivienda propia. Esa es la característica fundamental en este programa. Estamos hablando de una vivienda tipo que tiene 2 habitaciones, un salón, una sala comedor, un baño, tiene más o menos 56 metros cuadrados. Sí. Y eso está alrededor de 93 millones de guaraníes más o menos. 93 millones de guaraníes. Sí, eso sería esas son las viviendas sociales que están dentro del programa Fonavis, ¿verdad? Fonavis, ok. Sí. Ahora, una pregunta estratégica, ministro. Sí. Yo sé que en una ocasión, no sé si contigo o con otro ministro, pero hubo una resistencia cuando se quisieron utilizar isopaneles, cuando se quisieron utilizar los techos de sándwich.
hubo una suerte de resistencia para que se utilice necesariamente producto local y que sean con ladrillos, con teja, en fin. Ese es un tema que sigue vigente, se puede hacer una parte sí, una parte no. ¿Cuál es la realidad? Nosotros, muchas gracias por esa pregunta porque es muy relevante para mí, ¿verdad? Nosotros en la visión y en el ajuste que estamos haciendo en la actualización de la política nacional de la vivienda, precisamente por eso queremos incorporar el concepto de la vivienda sostenible, ¿verdad? La vivienda sostenible precisamente son estos procedimientos que nos permiten incorporar viviendas con placas y con moldes. Eso siempre ha sido visto con temor por el sector olero, por ejemplo, que han visto como amenazas, como que iban a ir dejando de lado, ¿verdad? Toda esa forma artesanal de la generación de ladrillo, la creación de tejas, tejuelones y todo eso. Y de ninguna manera puede ser una sustitución, ni mucho menos dejar de lado. Yo creo que perfectamente el mercado hoy está segmentado. Las viviendas sociales siempre van a requerir y vamos a seguir asistiendo y apoyándole a los oleros. Nosotros estamos trabajando siempre con ellos. Pero también hay que entender de que necesitamos nosotros tener mayor velocidad y mayor respuesta. Por ejemplo, hoy, ¿verdad? Nosotros hoy firmamos con la municipalidad después de 11 meses del incendio de la Chacarita. Municipalidad de Asunción. Sí. Y ahí, por ejemplo, podríamos perfectamente incorporar el nuevo concepto de hacer con estas nuevas formas estructurales, de hacer con moldes y de terminar una casa en 20 días, ¿verdad? La idea es ganar tiempo, ir de a poco también llenando los espacios de déficit y ser más eficiente en la entrega de las viviendas con el tiempo ganado. Yo creo que las viviendas sociales, las viviendas para pueblos originarios, siempre van a ser las que van a ser surtidas por los oleros, por los pequeños, ¿entiendes? Por los pequeños productores, ¿verdad? Pero así también tenemos que ir pensando con otro nivel. Entonces se va a hacer para ir una combinación de ambas posibilidades. Ampliando la oferta de vivienda hacia otros sectores donde ya requieren otras características. Hoy la clase media, los jóvenes, los estudiantes, hoy te exigen una vivienda tipo, ¿verdad? Hoy hay viviendas monoambiente, hoy hay vivienda de 1, de 2 dormitorios. O sea, definitivamente se ha generado nuevos perfiles que conforman hoy el mercado de viviendas en el sistema, en el mercado. Y sobre todo hay que ver un poco lo que se está haciendo en la región, ¿verdad? Porque en la región están mucho con este tema. Yo tengo entendido que San Francisco ya se hizo con isopaneles. Ahí se hizo una mezcla, entiendo yo, ¿verdad? Y nadie se quejó hasta este momento. No, definitivamente las obras son muy lindas y yo creo que acá, por eso nosotros insistimos mucho en la fiscalización de las obras y en la supervisión. ¿Quién fiscaliza? Nosotros tenemos un nuevo mecanismo donde hemos implementado todo un nuevo sistema, donde anteriormente los servicios de asistencia técnica eran quienes recibían el dinero del ministerio y contrataban ellos hasta terminar la obra. Ese es el famoso... El SAT, Servicio de Asistencia Técnica. Hoy ellos hacen una parte del trabajo y cobran por eso, pero son los grupos organizados quienes realmente contratan a la constructora que mejor le parezca y que le requiera, que le dé más confianza, claro. ¿verdad? Entonces el ministerio hoy tiene toda la posibilidad de tener la trazabilidad desde el desembolso inicial, durante el desarrollo de las obras, hasta la finalización de los mismos. Nosotros hoy en las redes tenemos en nuestras páginas tenemos la posibilidad de que la ciudadanía pueda visualizar todos los proyectos enmarcados dentro de los 47 millones de dólares que hemos construido en este periodo de tiempo. Y ahí están todos los proyectos, ahí están todas las etapas de maduración de la vivienda. Brevemente, ministro. Sí. ¿Sabe que me pone muy contento? Porque antes el proyecto, la construcción y la fiscalización hacía una misma empresa. Ahora por lo que puede ser juez y parto. Claro, brillante. Hoy hay toda una trazabilidad. Entonces ustedes ahora hacen el proyecto. Y la segregación de funciones hace de que realmente la gente se sienta controlada. Ustedes como ministerio tienen el proyecto y la fiscalización. Sí, y la construcción hace otra empresa. Así mismo. Nosotros solamente hacemos el control del dinero que se entrega. Entonces, eso tiene un plazo, eso tiene una fiscalización, eso tiene una supervisión
y también tiene un castigo en el caso de que exista incumplimiento, ¿verdad? Y además tiene la garantía de la póliza de seguro en el caso De fiel cumplimiento. de fiel cumplimiento, de manera de que está protegido el recurso público por un lado y por otro lado está garantizada la culminación de vivienda, porque también los grupos organizados son finalmente una suerte de fiscalizadores, porque van a estar permanentemente viendo el desarrollo de las viviendas que ellos van a recibir. Cuando te llamó el presidente Abdo para que te hagas cargo del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Urbanismo, estabas como ministro secretario de la Secretaría Técnica de Planificación. Fue un caso candente, había marchas, manifestaciones, gente a favor, gente en contra. Hoy en día nadie se acuerda del ministerio. Quiere decir que lograste solucionar el tema del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Urbanismo. Y no sé si solucionamos, doctor, pero siempre estamos... Está tranquilo. Lo importante es que no hay un solo día que no sea aburrido. Siempre estamos con muchos frentes realmente. Es un lugar donde no hay quietud. Siempre hay muchos problemas que atender. Y lo que hacemos es tratar de dividir las tareas a través de los diferentes directores. Y tengo un formidable equipo de trabajo. Creo que los funcionarios del ministerio trabajan de manera comprometida y eso me facilita también porque tenemos 8 oficinas regionales. Eso significa de que también estamos llegando a la gente a través de esas oficinas. Estamos recuperando una cartera morosa del 97% cuando nosotros ingresamos, hoy está en 52%. Eso significa gestión, gerenciamiento, trabajo, dedicación, disciplina. Una serie de factores interactúan para que esos resultados hoy puedan ser una realidad, porque ahí lo que hemos hecho simplemente ha sido reorganizar esa tarea, notificar a la gente, porque estamos hablando de vivienda de poco monto de cuota, pero que ha sido de repente olvidado, ¿verdad? No han tenido facilidades ni posibilidades de pago. Hoy nosotros tenemos un programa de descuentos, de quitas, atendiendo a que está llegando fin de año. Estamos trabajando en una matriz de descuentos como para poder poner a disposición de la gente que hoy está con atrasos y también contribuir con ellos de esa manera, ¿verdad? Darle la posibilidad de que puedan salir de sus cuestiones judiciales, darle la posibilidad cierta de que vuelva a ser un sujeto de crédito normal y sobre todo de que pueda recuperar su vivienda y de seguir pagando conforme a sus posibilidades de ingreso. Reducir la mora del 97 al 52%, la cartera morosa, realmente es muy significativo. Ministro, esa cámara que tenés enfrente es tuya. ¿Qué le pedirías al 2022 para que tu ministerio pueda hacer lo que querés, lo que anhelás para el año que viene? Y bueno, yo le pediría a la gente. Al presidente Abdo, al Congreso, al presupuesto, ¿qué le pedirías al año para no ser tan así individualizado? ¿Qué le pediría al 2022? ¿Qué te gustaría? ¿Cuál sería Yo le pediría tu sueño? que me dejen modificar mi carta orgánica, que me dejen explorar la posibilidad de volver a tener un brazo financiero. Ese es mi fuerte. Creo yo de que un banco hipotecario es una necesidad vital en nuestro país, independientemente de la fortaleza y de la solvencia y de lo que hoy representa la banca ¿Dentro pública. del Ministerio de Hábitat? Claro, el Ministerio ha sido el Banco Nacional de la Vivienda en su momento, por eso tenemos esta cartera derivada de esa situación de la famosa Banco Nacional de colocaciones. Trabajadores. Claro. No, Banco Nacional de la Vivienda. Banco Nacional de Vivienda. Entonces, yo creo de que la banca hipotecaria merece una oportunidad, es un mercado que debemos de explorar y debemos de desarrollar. Creo que el sector inmobiliario es un mercado emergente en nuestro país. Tenemos todas las herramientas que hoy hacen de que el mercado inmobiliario tenga un vehículo de llegada más fácil al sistema financiero. Ustedes pueden ver hoy que los desarrolladores inmobiliarios casi ya no necesitan el financiamiento que 5 o 10 años atrás sí necesitaban. Eso significa de que la banca pública entendió lo que representa la importancia de los desarrolladores inmobiliarios, la importancia de lo que contribuye a nuestra economía nacional, el sector de la construcción,
Y yo creo que las hipotecas es lo que falta desarrollar en nuestro mercado. Tenemos todavía un país donde las garantías son hipotecarias. Yo creo que de a poco y gradualmente estamos llevando a la garantía fiduciaria. Eso es mucho menos burocracia, eso es mucho mayor, eso es mucho más dinámico. Se está utilizando y mucho. tendríamos que tener un mercado secundario orientado al sector también. Inmobiliario, ¿verdad? Sí. Por eso decía yo de que la banca, Tocaste varios temas que es para el banco de la desarrollar. gente debería de ser el banco hipotecario. Tocaste varios temas que a lo mejor amerita otro programa de aquí a poco, ministro. Te agradezco, doctor. Muchas gracias por al estos contrario, minutos, muy amable. Muy agradecido por la invitación. Feliz final de año y un mejor 2022, y que venga el banco hipotecario y que venga la renovación de tu carta orgánica, porque pensé que ibas a pedir mayor recursos para tu ministerio. Y no me pediste. quejo yo de los recursos, no hay que quejarse de los recursos, hay que entender la situación y hay que trabajar para poder hacer equipo con el sector privado y generar proyectos que permitan acceder a fuentes de financiamiento que no tengan reembolso. Excelente trabajo del ministro de Vivienda, Hábitat y Urbanismo, el doctor Carlos Pereira. Nosotros vamos a un corte y a la vuelta regresamos con más Diálogo Franco. Estamos de vuelta, nos acompaña ahora el profesor doctor Agustín Saldívar Orrego. ¿Cómo estás, doctor Agustín Saldívar? Muy buenas noches para Diálogo Franco, para vos, Federico. Realmente un gusto compartir contigo este espacio, en donde realmente, como dice el nombre, francamente podemos hablar de lo que significa para nosotros enfrentar a esta pandemia, que cada día cejan vidas, los mutilan o los dejan secuelares. Ayer, domingo, se conmemoró el Día Mundial de las secuelas de accidentes de tránsito. Personas preferentemente jóvenes que como consecuencia de accidentes automovilísticos quedan sin una pierna, sin un brazo, con secuelas, con lesiones neurológicas, con focalizaciones, en fin. Es un día, doctor Saldívar, en donde nos damos cuenta que esta pandemia, como bien decís, está hace rato, no le damos la debida importancia, cuesta más dinero que el propio SARS-CoV-2 y sin embargo el presupuesto sigue siendo exiguo. Hoy tengo entendido que el hospital de trauma está colapsado. Debido a la pandemia, y traigo a la memoria, allá por el 10 de febrero digamos del 2020, cuando aparecieron los primeros casos de COVID, nos habíamos reunido en el Salón Auditorio del Ministerio de Salud y para hacer estrategias comunes para enfrentar la pandemia, dentro del cual el hospital de trauma fue excluido, pero solamente por la cuestión de tener permanentemente ocupado por pacientes víctimas de trauma. Nosotros, durante el tiempo en que empezaron a aparecer los casos de COVID, limitamos las consultas externas, solamente nos abocábamos a solucionar las urgencias y los casos que teníamos que resolver en forma programada fueron acumulándose. En este momento tenemos más de 500 pacientes en lista de espera de solución de sus fracturas de diferentes partes de la anatomía. Sobre todo los de miembros son los que más están acumulados. ¿Y qué pasa? Que debido a que también surgen nuevos casos con la liberación de las fases, actualmente estamos con la economía en pleno, entonces los fines de semana, viernes, sábado y domingo, aparecían masivamente víctimas que dejaban prácticamente en un momento dado 16 pacientes en los pasillos, amanecían los quirófanos llenos de pacientes convertidos en terapia intensiva, porque de hecho viene un traumatismo de cráneo, uno no puede esperar eso, se opera y se queda en quirófano ocupando esa mesa quirófano y haciendo que los días lunes no tengamos posibilidad de operarlos. Eso ahora, con la habilitación de las 7 camas de terapia intensiva, nos permite a nosotros decirte que en este lunes y el lunes anterior, sí
están totalmente ocupados las camas de terapias nuevas, pero podemos operar por lo menos entre 22 a 26 cirugías en el día, traumatología, lo cual por lo menos nos da una posibilidad que nosotros de aquí a enero por lo menos podamos solucionar la mayor parte de estos pacientes. Sumado también, y hay que ser sincero con la gente, tuvimos también, digamos, la vida útil de los arcos en C, que son intensificadores de imágenes que son necesarios para que uno dinámicamente pueda utilizarlos para hacer los alineamientos de los segmentos o los fragmentos fracturarios. Y eso también se sumó al tema de la acumulación de pacientes. En este momento nosotros tenemos el apoyo de la compra por Yacinetá, a quien realmente agradecemos públicamente la compra y el arreglo de 3 de esos arcos en C, más la compra por parte del nivel central, parte del Ministerio de los arcos en C, que también están distribuyendo en otros centros, y a nosotros con eso vamos a poder tener todas las salas de traumatología con arco en C y vamos a poder ir supliendo el tema. Pero el tema que realmente abriste así, te puedo decir que son, en lo que va del año, 62.000 pacientes asistidos en el trauma relacionados a violencias, dentro del cual son más de 10.000 pacientes que están víctimas de siniestros viales, dentro de los cuales un 70-73% son víctimas de motocicletas. Son más o menos, si hacemos dividido 10, son casi 6.200, 5.500 aproximadamente accidentados mensual. Es muchísimo. Doctor Saldívar, el Hospital del Trauma está, como es de público conocimiento, sobre la avenida General Santos. ¿Se pensó, hay planes, hay proyectos eventualmente de tener otro para descongestionar, para descentralizar la asistencia médica? Para que la gente recuerde, muchas veces nosotros no recordamos que ese edificio, el que está sobre General Santos, inicialmente fue destinado al Hospital Militar. Sí. 1950, 51 comenzó la construcción, 56 fue terminado y mucho tiempo no se ocupó, debido a que se había construido donde estaba la laguna Puitá, pero sin embargo con todos los estudios de cálculos estructurales, eso sí soporta, de hecho, cuántos años estamos utilizando en este momento, y sumado a eso la habilitación del edificio que está detrás, ahí sobre Acaberá y Teodoro S. Mongelos, el cual en 2017, 2018 empezamos a ocupar. Nosotros tuvimos visita de algunos embajadores extranjeros que nos visitaron y nos dijeron que estaban a disposición para producir inversiones físicas de mejoría en este edificio. Le manifesté públicamente, acompañado de algunos compañeros, que deberíamos pensar en el futuro próximo la construcción de un hospital, tal vez de 250 camas, pero un poco hacia la zona de Campo Grande, la zona de Lomapitá, en cercanías del aeropuerto, teniendo en cuenta que tiene que tener una facilidad de remisión aérea. También tiene que tener la posibilidad de tener conexiones con acceso sur, acceso norte, y por qué no decir la Traschaco, que está ahí cerca. Sinceramente, un poco descentralizado el microcentro. Hoy en día, en horas pico, vos te vas a movilizar de San Lorenzo hasta el Hospital de Trauma, sí, y en horas pico vos tenés fácilmente 1 hora. O sea, terrible. Es decir que nosotros tendríamos que pensar en este momento de la posibilidad de que un helipuerto en las proximidades del Hospital de Trauma, porque la estructura no da para que nosotros podamos poner en el 6º piso del edificio viejo un helipuerto, que sería una solución, inmediato, si es que las posibilidades existen. Yo no sé, no entiendo mucho de física de la parte de helicóptero, pero particularmente creo que eso es una solución, porque hay que tener en cuenta que el Hospital de Trauma tenemos 2.000 traumatismos de cráneo asistidos por año, 2.000, y de los cuales nosotros tenemos unos 200 que quedan secuelares de esos pacientes. Sí, terrible, terrible. Nosotros vamos a un pequeño corte y a la vuelta regresamos con el doctor Agustín Saldívar Orrego.
muchas gracias. Parte final de la programación del día de la fecha con el doctor Agustín Saldívar Orrego. Doctor Agustín, estuvimos hablando del corte sobre la necesidad de contar incluso con construcciones seguras. Me gustaría que compartan un poco lo que me dijiste en el corte, muy interesante. No, y teniendo en cuenta que en este momento prácticamente el hospital de trauma para la habilitación de la terapia intensiva estuvimos recibiendo inversiones, sobre todo inversiones económicas de la EBI, la entidad binacional de Yacyretá, para construir un techo sobre el tercer piso del edificio nuevo. Ahí nosotros vamos a hacer unas 12 camas de terapia intensiva de niños. Vamos a trasladar de la planta baja y vamos a tener posibilidad de aumentar nuestra cama de camas críticas. Hay que tener en cuenta que el trauma requiere sobre todo de una fuerte atención en la parte de cuidados críticos en los primeros 72 horas o más, porque es la única forma que uno puede rescatar estos accidentados. Nosotros, una vez que tengamos esa inversión, yo creo que debemos ir pensando ya con planificación hacia la visión de tener en los próximos 5 años un nuevo hospital, como venía diciéndole, en la zona del aeropuerto, donde tengamos esa posibilidad, porque los números crecen y prácticamente en el año 2019 tuvimos 115.000, acá tenemos 115.000. Acá tenemos Bolígrafo Parker. Sí, correcto. Tenemos 115.295 ingresos. Con la pandemia, usted ve que tenemos 77.168 ingresos. Y este año son 67.000, de hecho, ya ingresos. Fácilmente vamos a empatar probablemente el número anterior. ¿Y esto, doctor? Y lo que... Estamos hablando de noviembre. Lo que sí que en noviembre, la primera semana tenemos 298 ingresos por siniestros, 287 la segunda. Y esta semana, casualmente coincidente con la nueva ley que convierte en delito digamos, aquellas personas que provocan siniestros estando estando en pedo, ¿verdad? Sí. Entonces, alcoholizados. Parecería ser que eso influyó ahí. Ojalá que sea, que tengamos razón. Entonces vamos a estar realmente nuevamente teniendo la cuestión de que por miedo la gente... sí, no importa, pero de todas formas el resultado es importante, porque prácticamente en todas las crónicas de los fines de semana aparecen personas y calculamos nosotros con el doctor Sisto Escobar, el director médico, que durante la semana, a la noche, de cada 10 vehículos, probablemente 3 estén bajo efecto de alcohol o drogas. Pero los fines de semana, eso es, de cada 10, 7 están manejando bajo efecto del alcohol. Imagínense una persona que con toda su familia quiere salir a ejercer su libertad de irse a divertirse sanamente y tener como una pistola rusa, tener la posibilidad de que le choquen. No, lamentable. Doctor Saldívar, estamos llegando nosotros a un momento crítico en la situación del país. Es cierto, se han liberado prácticamente todas las medidas restrictivas. Vamos a tener fiestas de fin de año, colaciones, vamos a comenzar con KQP, llegamos a la fiesta de fin de año. ¿Hay un trabajo ya que ustedes vienen llevando a cabo como ministerio para el tema de KQP, por ejemplo? El operativo KQP realmente, anteriormente, en otras épocas, el Hospital de Emergencias Médicas históricamente era el que coordinaba operativamente. Sin embargo, el crecimiento del hospital regional de Cordillera hizo que ellos sean realmente en forma autónoma los organizadores de la cobertura, sobre todo de lo que significa darle asistencia a las probables enfermedades que puedan surgir relacionadas a los peregrinos de la Virgen de Cacupé. Más, el ministerio tiene tradicionalmente un despliegue de puestos de salud, así como también apoyados por el hospital, por la previsión social, por la sanidad militar policial y por organismos de voluntariado, como los bomberos voluntarios, por ejemplo, la patrulla caminera. Y todo eso significa que las regiones involucradas como la Novena, Paraguarí, Cordillera, Caguazú, Central, por supuesto, fuertemente,
en la cobertura de lo que hacen a los peregrinos en sus diferentes itinerarios de los distritos correspondientes. Nosotros como Hospital de Trauma, de hecho, lo que hacemos es declarar días rojos ya a partir del inicio del novenario, y sobre todo a partir del 5 en adelante ya son días rojos para nosotros. ¿Qué quiere decir día rojo? Nosotros, el Hospital de Trauma tiene la guardia lunes, tiene que ser cubierta por la guardia jueves, masivamente por los recursos humanos si tenemos una catástrofe. La guardia miércoles tiene su gemelo con la guardia sábado, y la guardia martes tiene con la guardia viernes. Es decir que si es que ocurre una catástrofe, los primeros en acudir son, sus guardias pares. Ese es el código rojo. Y por otro lado también el código rojo significa que nosotros estaremos, con apoyo de logísticas, de medicamentos e insumos por parte de la Dirección General de Insumos Estratégicos, que realmente centraliza el apoyo a todo lo que se refiere a la parte de medicamentos e insumos. Nosotros, por supuesto, vinimos cada uno con nuestros respectivos tapabocas, sin lugar a duda, tenemos que tener esto. ¿Qué medida especial, recomendación del Ministerio poder recordarle a los televidentes para ir a Cacupé, los que van a peregrinar, doctor Saldívar? Particularmente tener en cuenta que el agua es el elemento vital, tener la seguridad que lo más seguro que la asistencia en cuanto a provisión de agua va a estar garantizada por el Ministerio de Salud, por los puestos en donde, a lo largo de todo el trayecto hasta Cacupé, partiendo de los diferentes puntos que ya habíamos citado anteriormente. Y por otro lado, lo que nosotros recomendamos realmente es el uso del tapaboca correctamente ubicado, y sobre todo, por otro lado, que los alimentos que uno consuma sea de consumo por única vez, porque realmente muchas personas guardan eso, y eso puede tener descomposición y pueden aparecer las famosas diarreas relacionadas a los alimentos. Nada más que eso. Y por otro lado, hay que tratar de evitar mantener por lo menos el distanciamiento con ese grupo de burbujas que nosotros estábamos haciendo, y sobre todo guardar la distancia en lo que hace a la asistencia en las misas dentro de lo que es la explanada. Hay un comentario que surgió en las últimas horas que es factible que se le reduzca el presupuesto el año que viene, entre otros, dentro del rubro salud, al Hospital de Trauma para beneficio de ODESUR. ¿Cuál es tu reflexión, doctor Saldívar? A mí me parece que yo cuando miré ese anuncio me pareció una agresión directamente a lo que es la razonabilidad que tenga una persona. Pretender quitar a la salud un guaraní significa algo criminal para nosotros. Y aunque sea director, me vas a ver en la calle, Federico, si eso ocurre. Y además, doctor, nosotros no estamos en condiciones. Los Juegos de Sur, Paraguay, si no tiene condiciones, no puede gastar lo que no tiene por organizar un evento cuando se te está muriendo la gente en la casa, ¿verdad? No tiene sentido. Ojalá que haya una reflexión. Yo adhiero las reflexiones del doctor Saldívar, endoso con él, y me parece que no es momento para que el Congreso pueda recortar presupuesto a salud y en particular al Hospital de Trauma. Doctor Saldívar, reflexiones finales, esa cámara es tuya. Mensaje para la ciudadanía que nos está viendo a través del C9N en este diálogo franco. Nosotros estamos preparando un mensaje para poner en línea en nuestro tradicional mural con la gente del MITIC y la gente de la Agencia Nacional de Tránsito. Emocono, Aniembo Guatati de vehículo. Muy bien, buen mensaje. Si va a conducir, si va a beber, no conduzca. En guaraní, Emocono, Aniembo Guatati de camión. Peiseiteina, Federico, que ya con la mitad. Luego y sin de la guaraní, tiene que despedirlo, mitad me guaraní, ves hermano. No, esta pisa acuerda de mamá, añade endujara, añade con programa Diálogo Franco, la hoy miramos acá tenía y familia, la hoy menos yupita moto arito mondela y casco, ja estoy puru a otro o masaña vegetere, ani oñe
oñe lesionati, porque ore no y triste ore o uno la paciente cuera de urgencia, ve jala y tú desesperado, a lo mejor y catú evitar, pero la ñacanupano o pitata secuelar. Pégale que todas estas pisabe. Pesa ña genduñan de compatriota Bojanojara Agustín Saldívar Orrego, Añuaca Coán de Guará Agustina, Bocoña Yetopá Yeguita, Ñan de Yara y Situ Pasica Cupeo Permitino. 8 días ya yo esa Yeguita, ape diálogo franco, ve. Muchas gracias. Hasta luego. Bien hoy. Debo Silva y Diálogo Franco fue presentado por Astillero Aguapé, Frigorífico Guaraní, Diesa S.A., Puerto Seguro, Lácteos Trébol, Fundación Paraguaya, 35 años.